Reporte 100. Los jueves tenemos un espacio dedicado a el Colegio de Sonora y esta mañana nos acompaña el doctor Juan Pum Medina, rector de esta institución. Juan es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y es que el colegio participa en una mesa redonda virtual este día, presente y futuro de la colaboración binacional de los centros de investigación en las ciencias sociales. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días, y a ti, a tu auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿De qué trata esta mesa redonda virtual? Porque la nueva normalidad obliga a que ya todo sea virtual en estos días, Juan. Exacto, es correcto, es virtual o vía remota, ¿verdad? La presencia, la interacción social o individual la damos por esta vía. La mesa redonda es un buen pretexto que vamos a tener el presidente del Colegio de San Luis Potosí, un servidor, Juan Pum, por parte del Colegio de Sonora, y el director de un centro muy importante de la Universidad de Arizona, del Southwest Center, el profesor Jess Bannister. Y es un buen pretexto para pensar en cómo vamos a seguir trabajando en esta colaboración binacional que ya se ha venido dando de años atrás y que ahora, como centros de investigación en las ciencias sociales, necesitamos irnos poniendo de acuerdo para pensar los problemas que en este momento estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en el marco de esta pandemia. Es el Colegio de San Luis Potosí, me dices. Exacto. ¿Y hay otras instituciones, además del Colegio de Sonora y este Colegio de San Luis Potosí, que participan? Sí, el director del Southwest Center de la Universidad de Arizona, es decir, son tres directores los que vamos a estar en esta mesa redonda. Sí, ¿qué temas van a abordar? Mira, vamos a abordar el tema de cómo se está reconfigurando los problemas sociales en el marco de esta pandemia. Sobre todo necesitamos tener otro tipo de miradas sobre lo que se está viviendo en la vida cotidiana, sobre lo que están viviendo las instituciones, especialmente las universidades, los centros de investigación, lo que se está viviendo alrededor de nuestros alumnos y por supuesto lo que el ciudadano común, el ciudadano donde estamos todos involucrados, estamos teniendo estamos teniendo la oportunidad, porque yo debo de confesarte, como académico me ubico dentro de esta corriente de que lo que nos está pasando en este momento, como el confinamiento, como el aislamiento, todas estas medidas que los gobiernos han venido promoviendo en la idea de evitar la dispersión del coronavirus, pero me ubico en esta idea de que es una oportunidad que tenemos para pensar nuevas formas de solidaridades, para pensar lo que va a venir después de esta pandemia, para pensar en cómo podemos reorganizarnos para poder salir adelante. Un tema muy importante, Juan Carlos, es que yo he visto cómo las universidades han sido tomadas en cuenta y eso me parece muy bien por parte de los gobiernos. La manera en que se le ha dado un lugar específico al conocimiento, a la ciencia, y yo veo con mucho agrado y con mucho respeto y reconocimiento todas esas áreas asociadas a la medicina, a la biología, a la biotecnología, esa lucha, por ejemplo, esa búsqueda constante que se da a nivel mundial sobre la búsqueda para encontrar una solución, una vacuna, vaya, para enfrentar este virus. Y también nosotros desde las ciencias sociales tenemos mucho que decir. La idea de la mesa y la idea de que los centros de investigación en las ciencias sociales nos sentemos a platicar entre pares, tiene que ver con eso, porque en las ciencias sociales tenemos la oportunidad de delinear cualitativamente, vaya, por decirlo de esa manera, inclusive cuantitativamente, pero cualitativamente, qué significa estos espacios de confinamiento o qué significan el concepto de nueva normalidad, por ejemplo. Y también tenemos que
enfrentar desde las ciencias sociales todos los temas asociados a los presupuestos, a los posibles a los recortes y a los posibles recortes presupuestales. En ese sentido, a mí me parece que nosotros, si me permites voltear un poquito mi respuesta para decirte que en el Colegio de Sonora hemos estado a disposición del gobierno del estado, hemos tenido charlas con el municipio y hemos tenido una buena colaboración y se nos ha recibido muy bien dentro de las distintas dependencias. Si me permites, quiero decirte que hemos participado con la Secretaría de Salud en temas relacionados a la construcción de mapas, de mapas también en términos de la promoción de la salud. Nuestros investigadores se han incorporado a los equipos de trabajo que visualizaron y que siguen monitoreando el tema de la reapertura económica y por supuesto hemos construido varios insumos que por eso yo invito a la gente, no, a todos los que nos escuchan a visitar la página del Colegio de Sonora, así como la de la Universidad de Sonora, la UES, no, que han contribuido, el CIAT. En nuestro caso tenemos un repositorio y una página que tiene que ver con construida especialmente en estos momentos de medidas preventivas, de medidas que tienen que ver con la salud, con la promoción de la salud. Es todo un sitio específico con información que se puede seguir, que se puede leer en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Inclusive recientemente el Colegio de Sonora ganó el proyecto que se titula Condiciones sociales del cuidado entre jornaleros y jornaleras agrícolas de Sonora y Baja California frente a riesgos ambientales, el caso del COVID. Es en una convocatoria reciente que del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ya están ahí un profesor encargado, el doctor Calvario, junto con todo un equipo de trabajo, justo para ver esas condiciones y cuidados en los jornaleros, porque tenemos áreas, como sabemos, hay segmentos, así como todos los colaboradores que han pasado ahí anteriormente en tus programas que hablan de adultos mayores, de niños, de varios aspectos. Nosotros estamos también trabajando con los jornaleros. Sí. Entonces, por eso el propósito también, mi pretexto, en el buen sentido de platicar contigo va en ese sentido de que nos puedan acompañar en los eventos que estamos programando de manera virtual y sobre todo a seguir los sitios, los micrositios en nuestra página web. Sí, ahora esto de la pandemia, el rector del Colegio de Sonora, Juan Pum Medina, ha motivado para que investigadores abran líneas, abran estudios, abran hipótesis sobre COVID-19, es decir, a partir de esta pandemia, ¿se han abierto investigaciones en el Colegio de Sonora? Sí, es correcto. A partir de esta pandemia, como tú bien lo señalas, se abren brechas de conocimiento, nuevas brechas, porque como han dicho los especialistas, ¿no? Los especialistas en salud y los especialistas en el tema del virus. Hay aspectos, se está configurando en mi lectura la búsqueda de un entendimiento mejor del virus. Pero nosotros también, desde las ciencias sociales, tenemos que entender el impacto de ese virus en una sociedad que es cada vez más compleja, en una sociedad que es cada vez, que tiene relaciones con los gobiernos, que tiene relaciones internamente, ¿no?, entre ciudadanos, y que tiene relaciones con la ciencia. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad para abrir estas brechas que tienen que ver con preguntas sobre cómo se mueve la sociedad ahora, o sea, cómo nos movemos como sociedad, e incluso podemos ir más allá, cómo nos movemos como gremios de profesores, como gremios de comunicadores, como gremios de trabajadores de la construcción, es decir, cómo es hoy el proceso de interacción entre nosotros, y no estoy hablando de algo muy sencillo de definir, estoy hablando de un momento parteaguas,
de un momento que tenemos ahorita, porque al menos podemos concebir como tres grandes corrientes, Juan Carlos, que tienen que ver con esta nueva brecha, ¿no?, de conocimiento. Uno, lo que son las respuestas que se dan al origen de la pandemia. Ante la pregunta en las ciencias sociales, ¿cuál es el origen de la pandemia? Bueno, hay un gran sector de intelectuales en el mundo que habla de que es una crisis del capitalismo, de que es una crisis del neoliberalismo y de la cosificación de todo, ¿no?, nuestros asuntos sociales, la mercantilización. Pero hay otra corriente que tiene que ver con este momento fundacional que tenemos, y de que el aislamiento, y de que lo que estamos viviendo ahorita, desde la sana distancia, todo eso, son momentos para repensarnos y para volver a revisar asuntos que quizá ya los habíamos dejado en el archivero. Por ejemplo, el tema de nuestras relaciones sociales en familia, o el tema de nuestras relaciones sociales más en corto, más íntimas, vaya. Y sobre todo esto que estamos haciendo, de que yo hoy puedo ir a tu cabina, pero realmente tenemos una situación en la que podemos decir, no, es que no debo de ir porque tenemos que guardar un protocolo de sana distancia. Todo esto son nuevas formas, son nuevas elementos o situaciones que tenemos que estudiar, porque a lo mejor tenemos que hacernos hoy, tenemos que quedarnos con la idea de que va a ser por varios meses todas estas medidas, y por lo tanto no podemos verlas como algo rutinario así por así. Tenemos que darles explicaciones y tener que buscar respuestas a muchas preguntas que el ciudadano tiene. Para eso está la ciencia, y por eso te decía, todas estas mesas redondas tienen que ver con dar respuestas a los que, lo voy a decir así, a los que no son especialistas, pues, a los que al ciudadano de casa, al ciudadano que está esperando que le digan cómo puede llevar de mejor manera ese confinamiento, o cómo puede leer tanta noticia, tanta información, y que la pueda filtrar para quedarse con lo mejor. Tenemos un gran reto, ¿no? Y por último, nada más, la parte esta, hay otra corriente, me regreso tantito a esa idea, ¿no? Te decía el desencantamiento sobre el capitalismo, una respuesta al origen de la pandemia. El segundo es la oportunidad, el momento fundacional que tenemos para repensar a la sociedad. Y el tercero es cómo se está visualizando el regreso del Estado. El regreso del Estado es que cómo los gobiernos están tomando decisiones en el mundo, por supuesto. Quizás nos interese lo local, pero también a veces tenemos que hacer miradas más internacionales, más globales, este regreso del Estado es que en lugar de más mercado, porque pues obviamente está en crisis por la falta de intercambios o de compras que se visualizaban, ¿no?, en un escenario de mercado, ahora el Estado en sentido abstracto, ¿no?, el Estado como bien decías hace ratito en tu anterior entrevista, ese Estado que está obligado a darnos protección, sí, a darnos certidumbre, ese Estado que está obligado por normatividad, por ley, incluso por constituciones, a vigilarnos y a darnos los elementos básicos. Entonces cada vez ese Estado está tomando un papel activo en esta pandemia, y eso es toda una corriente muy importante, porque no hay hoy que hacer afirmaciones escandalosas, pues no, pienso que no hay que hacer confrontaciones, no hay que generar ningún tipo de guerra. Estamos buscando, y en las ciencias sociales así lo estamos pensando, nuevas formas de solidaridad. Muy bien, Juan Pum, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. En los sitios del Colegio de Sonora, más información sobre esto y sobre este evento que tendrán hoy con otros rectores y con otros representantes de instituciones de educación. Muchas gracias, Juan. A ti, al contrario, toda la información está en la página del Colegio de Sonora. Gracias, Juan Pum. A ti. Reporte 100.